Con este video vamos a empezar un nuevo capítulo que se trata de la fuerza cortante, principalmente de la fuerza cortante que actúa en las vigas. O sea, sería la resistencia al corte y el refuerzo de corte. Bueno, antes de empezar la explicación, les voy a decir que este tema de la fuerza cortante y el efecto que produce sobre las vigas es un tópico que aún no ha sido resuelto totalmente por la investigación debido a la complejidad de los procesos que ocurren dentro de la viga cuando está sometida a una fuerza cortante. Porque no solamente es la fuerza cortante sola, sino también en la mayoría de los casos, en las vigas, por ejemplo, es la interacción entre la fuerza cortante y el momento de flexión. Entonces todo eso se produce una interacción muy compleja entre las diferentes variables del problema que hasta hoy día no tenemos una solución bastante refinada como tenemos para el caso de la viga actuando bajo flexión nada más. Todo lo que hemos visto hasta ahora es viga, ¿verdad? O losa actuando bajo el efecto de un momento de flexión, ¿verdad? Un momento. Pero ahora, bueno, perdóname, eso está relativamente solucionado, pero lo de la fuerza cortante aún no. Y muchas de las cosas que vamos a ver acá son relaciones empíricas. Empírica significa que provienen de resultados de laboratorio donde las diferentes variables se estudian cuáles son las variables que afectan la interacción, ¿verdad? Lo que ocurre con la fuerza cortante y se trata de encontrar ecuaciones que reproduzcan, ¿verdad?, lo que se ve en el laboratorio. Eh, entonces, pues eso es empírico, ¿verdad? Muchas veces esas ecuaciones empíricas no pueden deducirse o derivarse de otras ecuaciones previas, sino que directamente es una ecuación que funciona, por decirlo así, funciona, pero nadie sabe, digamos, por qué, ni de dónde viene, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver entonces. Eh, Vamos a estudiar acá dos situaciones que tenemos que estudiar para este caso. La primera de ellas va a ser una viga que es solamente hormigón, ¿verdad? No tiene refuerzo, especialmente no tiene refuerzo de corte. ¿Eh? Por eso decimos, está como el título allí, ¿verdad? Comportamiento eh, de una viga sin refuerzo de corte. Vamos a utilizar este ejemplo, que es el que conocemos más, que una viga simplemente apoyada con una carga distribuida. Nosotros sabemos que el diagrama de momento, este, oh, perdón, se me fue mucho, disculpen. El diagrama de momento es ese diagrama que está en la parte superior y el diagrama de cortante es el que está en la parte inferior. Fíjense que en este caso específico, en la zona central de la viga, el momento flector es elevado, mientras que la fuerza cortante es pequeña. Ahora, cerca de los soportes, el momento flector es muy pequeño y la fuerza cortante es elevada. En otras palabras, en la zona central, lo que predomina, en la zona del medio, lo que predomina es el momento. En cambio, cerca de los soportes, lo que predomina es la fuerza cortante. Entonces, como vamos a tratar de analizar el efecto de la fuerza cortante, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un pequeño elemento de esta viga en esta parte donde la fuerza cortante es alta y el momento flector es bajo, ¿verdad? Para ver, para aislar, por decirlo así, el efecto de la fuerza cortante. Ya que el momento allí es pequeño, podemos despreciarlo y la fuerza cortante, esto es lo que va a causar todo lo que ocurra en esa zona de la viga. Acuérdense que esto es una viga que no tiene refuerzo. Entonces, ahí tenemos un elemento es un pequeño cubito pequeño donde en él se dibujan los esfuerzos a que está sometido ese cuerpo, ¿verdad? Es un concepto que se usa mucho en mecánica de materiales avanzada. Bueno, pues ahí tenemos entonces un elemento que está en la zona donde el esfuerzo o la fuerza cortante es alta.
esa fuerza cortante que tenemos acá produce dentro de la sección de la viga, produce esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes, ¿se acuerdan ustedes de mecánica de materiales? Eran taus, letra griega tau. ¿Ya? Son esfuerzos cortantes y si nosotros sacamos afuera ese elemento, lo que vamos a ver es esto que está acá. O sea, realmente lo que se ve inicialmente es uno solo de estos esfuerzos, pero como esto tiene que estar en equilibrio, acá del otro lado siempre hay un esfuerzo igual y de sentido contrario a este. O sea que el esfuerzo hacia arriba es el mismo que el esfuerzo hacia abajo. Y además, estos dos esfuerzos verticales crean un momento que también, como esto tiene que estar en equilibrio, pues tiene que estar contrarrestado, ¿verdad? Por otro par de esfuerzos que van uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Este es el estado de esfuerzos a que está sometido este elemento. Son todos esfuerzos cortantes. Fíjense, ¿verdad? Que son cortantes, ¿verdad? Tienen la dirección del corte que le hicimos en todos los casos. Y se puede demostrar fácilmente en mecánica de materiales que estos cuatro esfuerzos que tenemos acá son todos iguales. ¿Mm? Siempre que aparece un esfuerzo cortante en una cara de un elemento, automáticamente en las demás caras de ese elemento aparece el mismo esfuerzo cortante. O sea, acá todos los esfuerzos son cortantes. Pero en realidad no es eso lo que nos interesa en este momento, sino fíjense que cuando actúan esos esfuerzos cortantes, se produce una deformación de ese elemento que tiene esta forma, la deformación del elemento. ¿Ya? Ustedes pueden imaginarse eso, ¿verdad? Estos esfuerzos le van a deformar al elemento de esta manera. Y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Fíjense que el cursor, en esta dirección hay un alargamiento y en esta otra dirección hay un acortamiento. ¿Verdad? Alargamiento mayormente significa que hay tensión en esta dirección y acortamiento es que hay entonces compresión en esta dirección. O sea que el estado de esfuerzo es así como está acá, pero si ustedes usan el círculo de Moore, no le estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Pero le estoy contando nada más. Si ustedes usan el círculo de Moore, van a ver que más o menos a 45 grados hay, en esta dirección hay solamente tensión y a los otros 45 grados hay solamente compresión. No hice el dibujo acá de eso, lastimosamente, ¿verdad? Porque se me pasó, pero no importa. El asunto es que ante esta situación, acá hay, en esta dirección, fíjense el cursor, en esta dirección hay tensión y en esta dirección hay compresión. Y si uno le sube la carga, la fuerza cortante, ¿verdad? Aumentando, o sea que si uno puede aumentar la carga distribuida, acá ahí la fuerza cortante va a aumentar. Va a llegar un momento que esa tensión que aparece a 45 grados va a exceder la resistencia en tensión del hormigón y en ese momento va a aparecer una fisura. Obviamente la fisura va a tener la dirección perpendicular al esfuerzo de tensión. O sea que la fisura va a aparecer así. Fíjense, el elemento se puede entonces fisurar y esta va a ser la orientación de la fisura. O sea que va a estar a 45 grados también, ¿verdad? Pero en la otra dirección. La tensión está acá y la fisuración está de este lado. Eso entonces es lo que pasa en esta zona donde el cortante es elevado y hay poco momento. Entonces acá aparecen fisuras a 45 grados en esta dirección. En cambio, si nosotros tomamos un elemento en esta zona del medio donde el momento es elevado y el cortante es muy pequeño, entonces el estado de esfuerzo es así de simple, ¿verdad? Acá no hay cortante, ¿verdad? Porque no hay fuerza cortante. Y el momento lo que hace en esta parte es tensión en la parte de abajo. O sea que este va a ser, ¿verdad? Esa tensión si es que va aumentando, eventualmente va a sobrepasar la resistencia en tensión del hormigón y en este caso la fisura se va a formar en la dirección vertical. Que eso, ¿verdad? Ahí está la tensión en ese punto. Quiere decir que en esta zona las fisuras van a ser mayormente vertical. Entonces voy a dibujar esas dos fisuras. Esa es la fisura de la zona central. Más o menos en esta zona todas van a ser verticales porque el momento es alto y el cortante es bajo. Y por acá va a estar más o menos a 45 grados.
¿verdad? El cortante es alto y el momento es bajo. Entonces acá tengo vertical y acá tengo 45 grados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en esta zona central? Pues van a haber fisuras también. Lo que va a pasar es que gradualmente esto que era vertical, si nos movemos en esta dirección, se va a formar fisuras, va a ir gradualmente acercándose a una fisuración a 45 grados. ¿Verdad? De esta forma, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Las fisuras se van inclinando cada vez más hasta que llega entonces a 45 grados. Entonces, estas fisuras son las que tienen que, tienen que evitarse, ¿verdad? Tienen que evitarse en el hormigón. Por eso en esta zona, donde el momento es máximo, se coloca las barras de acero en la dirección horizontal, porque las fisuras son verticales más o menos. Entonces ahí tiene que tener barras en la dirección horizontal para impedir esa fisuración. ¿Ok? O mejor aún, cuando se fisure, no va a provocar, no se va a provocar el colapso de la viga porque va a estar el acero ahí trabajando. Pero entonces acá nos damos cuenta que como esta fisuración se va inclinando, por acá pues más o menos el refuerzo tiene que estar, lo ideal es que esté siempre perpendicular a la fisura. O sea que por acá el refuerzo tiene que estar a 45 grados. ¿Verdad? 45 grados tiene que estar el refuerzo. Vamos a ver cómo se maneja todo ese asunto enseguida. ¿Verdad? Pero esto es lo importante que ustedes entiendan. Eh, perdón, momento elevado, cortante bajo, fisuras verticales. Cortante elevado, momento bajo, fisuras a 45 grados. Obviamente en esta otra dirección, en esta otra mitad de la izquierda, ocurre exactamente lo mismo. Bueno, siguiendo con esto, entonces, eh, vamos a decir, queremos saber cuánto es el cortante que aguanta esta viga. ¿Okay? Dicho de otra manera, ¿qué cortante tiene que haber acá para que se forme esta fisura a 45? Se va a formar a 45 grados, ¿verdad? Pero ¿qué cortante es lo que va a provocar que ocurra esa fisura a 45 grados? Bueno, ese problema es complejo y realmente no hay una solución precisa, eh, a pesar de las décadas que han pasado y que hemos estado trabajando con este tema. Lo que sí se hizo una vez fue, como dice acá, ¿verdad? Se hicieron 440 ensayos, o sea, hicieron 440 vigas y cada una de ellas se ensayó en el laboratorio y se calculó cuál es la fuerza cortante que provoca la formación de esa fisura. Variando de todo, ¿verdad? Variando el ancho, la altura, la longitud de la viga, la cantidad de refuerzo longitudinal que tenía, etcétera, etcétera. Y se llegó a este diagrama. Okay. Es un diagrama un poco complejo. Realmente el diagrama original era más complejo de pero acá está un poco simplificado. Acá lo que se pudo medir es, lo que se dieron cuenta ellos, ¿verdad? Que el término que importante es este VC por raíz cuadrada de F'(C) BW por D. Y acá se midió el área dividido B por D. La cuestión es que se obtuvieron estos puntos. Estos son los puntos, los resultados, las cargas que hicieron que falle por corte esa viga. Y eso más o menos, para cubrir esos puntos, se utilizó esta doble línea. O sea que hasta un cierto punto fue una línea inclinada y acá, digamos, una línea horizontal. Esta línea horizontal está a 3.5. Cuando este valor es 3.5 está esta línea horizontal y acá comienza el 1.9 hasta que se encuentra con este. En fin, no quiero meterme mucho en esos detalles en realidad porque no lo vamos a utilizar mayormente en los problemas. Pero esta es la ecuación. Ahí tenemos la ecuación de esta línea
roja que, por decirlo así, no, no se debe pasar fuera de este límite. ¿Ya? Si caemos por acá, por encima de esta línea quebrada, entonces la viga supuestamente, probablemente, ya va a estar fisurándose. Esta es la ecuación que explica estos puntos. ¿Okay? Bueno, acá nosotros tenemos que cambiar el subíndice n, porque vamos a ver más adelante que, o sea, V significa fuerza cortante y Vn sería la resistencia nominal a la fuerza cortante. Pero acá nosotros estamos hablando solamente de la fuerza cortante que puede resistir o absorber el hormigón solo. Así que le vamos a cambiar ese subíndice momentáneo por ahora. En vez de ponerle n, le vamos a poner el índice c para indicar que se trata de la fuerza cortante nada más. O sea que Vc entonces sería la resistencia nominal del hormigón. Entonces la ecuación anterior se transforma en esa y en la gran mayoría de los casos, las vigas se encuentran en esta zona, y allí perdón, un poco más abajo, ¿sí? Allí por simplificación directamente se toma esta fórmula. O sea, esta complicación que tenemos acá, o esta fórmula larga que tenemos acá, cubre una gran cantidad de casos, pero en la gran mayoría de los casos nosotros estamos en esta zona donde directamente se hace que la resistencia al cortante del hormigón es esta línea entrecortada que tenemos acá, que no es otra cosa que 2 raíz de F'C por B por D. Entre paréntesis, el término W significa web, y eso pues se usa cuando se trata de vigas T. O sea que las vigas T tienen la misma ecuación que tenemos acá, y el BW puede ser el ancho del web de una viga T o sencillamente el ancho de una viga. Bueno, eso no importa. El asunto es que la resistencia del hormigón al cortante, nosotros vamos a utilizar esta fórmula simplificada del ACI, que es 2 raíz de F'C por B por D. Ahora, una advertencia más bien. Ustedes deben saber que todas las fórmulas del ACI están expresadas en libras y en pulgadas. Cuando la fórmula es dimensionalmente coherente, las unidades no importan, vamos a decir. ¿Okay? Si la ecuación o la fórmula es dimensionalmente consistente. Pero en este caso no lo es. ¿Ya? La raíz cuadrada de una resistencia multiplicada por dos longitudes no da una carga, que es lo que debería dar acá si es que fuera dimensionalmente consistente. Entonces, esto es una fórmula empírica, básicamente, y en ese caso, repito, hay que tener en cuenta siempre la regla del ACI. Todas las fuerzas en libra, todas las dimensiones, las distancias en pulgadas. Así que hay que tener cuidado, eso acá, todo tiene que estar en libras y pulgadas, y el resultado VC va a dar en libras. ¿Okay? Acá no entran kips, no entran pies, nada de esas cosas, es libras y pulgadas. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué pasa si es que tenemos refuerzo de corte, ¿no? Porque lo que hemos visto anteriormente es la viga solamente sin refuerzo de corte. Nosotros ya hemos visto que las fisuras de corte en la zona de los soportes, en la zona de los apoyos, está a 45 grados, y lo eficiente sería que el refuerzo que va a resistir esas fisuraciones sea perpendicular a la fisuración. Entonces, por eso, décadas atrás se utilizaba este tipo de armadura. ¿Okay? O sea, acá tenemos el refuerzo longitudinal, y cuando se llegaba en la cercanía del apoyo se doblaban a 45 grados ese refuerzo, y entonces de esa manera ese refuerzo podría entonces evitar la formación de esta fisura que estoy dibujando acá.
en forma muy eficiente. Pero esta forma de armar el refuerzo pues era muy complicado y hoy día lo que se usa es los llamados estribos. ¿Okay? Acá le llaman aros a eso también. Yo prefiero la palabra estribo, ¿verdad? Porque aro para mí es una cosa redonda. Pero bueno, no importa. Los aros son, tengo una foto acá, fíjense, eh, un refuerzo, ¿verdad? Que tiene, en el caso más simple, tiene forma de un rectángulo y se amarra a la viga mediante las barras que están en la parte de arriba y las barras que están en la parte de abajo, las barras longitudinales de la viga. Entonces, ese es el refuerzo de corte. Entonces allí, como siempre, las fisuras quieren salir así, ¿verdad? Siempre. ¿Ok? Pero entonces es este refuerzo quien impide la formación de esas fisuras, ¿eh? Pero no de una forma tan eficiente como esta. Pero es mucho más práctico de hacer porque todo esto se hace fuera y después se coloca y es muy eficiente, muy rápido. Entonces este es el sistema que se usa. ¿Okay? Esto es lo que se llama aros o estribos. ¿No? Entonces hay algo adicional que está aguantando la fuerza cortante cuando le colocamos este tipo de refuerzo. O sea que ahora hay dos partes, ¿verdad? El cortante que aguanta el hormigón más el cortante que aguantan los estribos. ¿Okay? Esas son las dos partes de la resistencia de la viga al corte. Que la resistencia de la viga al corte es la suma de dos partes. Lo que aguanta el hormigón más lo que aguantan los estribos. Y eso entonces se coloca mediante esta ecuación que está acá. Entonces es resistencia nominal al cortante es la suma de la resistencia al cortante del hormigón más la resistencia al cortante de los estribos, ¿verdad? Del refuerzo de corte. Esta resistencia, lo que aguanta al hormigón, esta resistencia del hormigón al cortante, ya lo hemos visto, está en la hoja anterior, es esta que tenemos acá, esta es la que vamos a utilizar. Y lo que falta entonces ahora es derivar o calcular cuál es la resistencia al corte que dan los estribos. Entonces, vamos a la siguiente página para ver eso. Lo que vamos a hacer es vamos a coger un pedazo de viga cerca del soporte. Esa es la parte, vamos a decir, la parte del extremo derecho de la viga, que yo le hice acá un corte a lo largo de una hipotética fisura de corte, ¿verdad? Que esto está más o menos está a 45 grados, ¿no? Porque allí las fisuras se forman a 45 grados. Entonces, ahí está más o menos a 45 grados. Y ahí están los estribos. ¿No? Ahí están los estribos. Acuérdense que ese dibujo lo que representa son un refuerzo en forma de rectángulo. ¿Okay? Yo lo dibujo así, ¿verdad? No hay problema con eso. Entonces, ahí está la fuerza cortante que van a aguantar los estribos. Eso es lo que voy a calcular, la fuerza cortante que van a aguantar los estribos. Esa es la distancia D, conocida por ustedes, que es la profundidad efectiva. Allí están las fuerzas que se generan en los estribos, ¿verdad? Le estoy llamando T a cada una de ellas. Se sabe que antes que se forme la fisura, antes de formarse la fisura, esos estribos entran en fluencia. O sea que en esta parte, vamos a decir, con este análisis que estoy haciendo, acá estos estribos ya entraron en fluencia. Entonces, acá tengo la T, digamos, acá hay, ¿verdad? Hay varias T, cada una de estas es T, ¿okay? Y la separación entre los estribos es S, y vamos a suponer que hayan 9, en esta fisura hayan 9 espacios, ¿verdad? 9 espacios. Bueno, no tiene que ser 9 realmente, cualquier cantidad de espacios, una cantidad n de espacios. Quiere decir que esta distancia total va a ser n por s. N es la cantidad de espacio y S es el espaciamiento. ¿Okay?
Entonces acá tengo n por s. N es la cantidad de estribo que hay. Esta es la profundidad efectiva. Y acá está el cortante que estoy tratando de calcular. Y lo voy a hacer por equilibrio, ¿verdad? Antes que nada, como esta cosa está a 45 grados, más o menos esta D es igual a N por S. Porque está a 45 grados, ¿verdad? D, N por S, más o menos es igual a 45 grados. Y de allí uno puede sacar entonces que eventualmente vamos a usar, ¿verdad? Que la N, bueno, vamos a ver cómo va. Por equilibrio, esta fuerza Vs tiene que ser igual a la suma de estas fuerzas T. Ahora, acuérdense que hay N fuerzas T. Por eso yo le pongo N por T. ¿Okay? Y la otra cosa importante es, acuérdense que esta T es la fuerza en ese estribo y tienen que acordarse que allí hay dos lados que van a entrar en influencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el estribo es rectangular. Si uno tensiona, que es lo que está pasando acá, si uno tensiona el estribo, son los dos lados del estribo que entran en influencia, que trabajan, vamos a decir, y después entran en influencia. O sea que esta T, después vamos a ver, incluye la tensión, la suma, ¿verdad? La suma de las tensiones en los dos lados del estribo que están siendo tensionados. Pero le vamos a llamar T por ahora a cada uno de ellos. Y entonces como hay N valores de T, pues el cortante que aguanta el estribo va a ser N por T. Como le digo, ¿verdad? Esta tensión, esta T, sabemos por la fórmula de mecánica de materiales, el área por el esfuerzo. El área le estoy llamando A sub V para indicar que es un área vertical, ¿verdad? Porque el estribo es vertical. ¿Sí? Y deben saber entonces que, por ejemplo, si el estribo es número 3, por ejemplo, si el estribo es número 3, el área de un número 3 es punto 11, pero aquí hay que tomar el doble, ¿verdad? El área va a ser punto 22. ¿Por qué? Porque hay dos lados que están trabajando. ¿Sí? Este, Así que acá hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces hay que colocar siempre, ¿verdad? Dos veces el área del estribo que se está utilizando. Casi siempre se usa el número 3 como estribo. Si la fuerza cortante es muy elevada, eventualmente se puede utilizar un número 4, pero casi siempre con un número 3 pues ya se soluciona. Esta es la fluencia de ese acero. Le estoy llamando F sub YT para indicar o para ver la posibilidad que el estribo puede tener una fluencia diferente al del refuerzo longitudinal que hemos estado viendo. Así que le voy a poner un subíndice T para indicar nada más que es de los estribos. Ahora, esta N yo lo puedo sacar de acá. N va a ser D sobre S. Y pues escribiendo mejor, llegamos a esta fórmula que tenemos allí. Ese es el cortante que aguantan los estribos. Es la profundidad efectiva por el área que trabajan los estribos, el área de los estribos que están trabajando, que son dos veces el área de cada lado, o sea que es el área de cada lado del estribo, por la fluencia de ese acero dividido el espaciamiento de los estribos. Esta es la fórmula entonces, eso. Yo le puedo despejar ese de acá y pues tengo otra versión, es la misma, dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer. Entonces, acuérdense entonces, voy hacia atrás, a la página de atrás, que lo que aguanta el hormigón reforzado es Vn, es la suma de dos términos, lo que aguanta el hormigón más lo que aguantan los estribos. Lo que aguanta el hormigón es, en la página anterior lo teníamos, 2 raíz de F'C por B por D, y lo que aguantan los estribos es lo que acabamos de ver, esta fórmula que tenemos acá. Entonces, la suma de ambos es lo que me da la resistencia al corte de mi pieza reforzada.